Pablo, él era predestinado y sus amigos no. Saulo era el líder de los tres. En un sentido, sería más culpable de aquellas persecuciones Saulo que sus amigos, porque sus amigos lo iban acompañando. Pero vean, Dios quiso salvar al líder y no a los otros. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo fue a predicar a cierto lugar donde estaba Lidia, la vendedora de púrpura, y sus amigas? Estaban orando. Empezó a predicar el apóstol Pablo y el Señor abrió el corazón de Lidia y ella fue salva, pero no sus amigas. Lidia fue predestinada para ser salva, pero no sus amigas. En el texto que vimos en Romanos, Jacob fue predestinado y no Esaú. Y antes, Isaac fue predestinado y su hermano Ismael no. Y eso ocurrió desde antes de que nacieran. Vuelvan a Romanos y vean ustedes que los que son predestinados para ser salvos, lo son, pero de entre una raza caída. Esto es importante, ¿sí? No de entre una raza neutral, ¿sí? No, de entre una raza ya caída. O sea, Dios contempló la raza ya caída y de entre esa raza caída decidió escoger a unos para ser salvos y a otros no. O sea, no los escogió como inocentes, ¿sí? Vean 9, Romanos 9. Y vean el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, o sea, Rebeca fue la madre de Jacob y Esaú, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, está hablando de Jacob y Esaú, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amó a Jacob desde antes que naciera, obviamente antes de que hiciera bien o mal. Entonces lo amó no porque fuera bueno, ¿sí? Y a Esaú no lo aborreció, ¿sí? Por algún motivo o por otro. O sea, que en ambos casos vemos la soberanía de Dios. Dios quiso predestinar a Jacob para salvación y no a Esaú. Esto ocurrió desde antes que naciera. Pero les dije que buscaran en Éfeso, en Efesios. Aquí creo que cometí yo un error. A ver, vean Efesios capítulo 1. (1:5) En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Ven, fuimos predestinados para ser adoptados. La palabra adoptados quiere decir que los predestinados no eran hijos de Dios, pero que Dios los hizo sus hijos a través de la adopción. Entonces, aquí Pablo está reconociendo que junto con los efesios no eran hijos de Dios. Pero Dios, al predestinarlos, los convirtió en sus hijos, los adoptó. Nadie adopta a niños que son sus hijos. Todos los que adoptan niños que no son sus hijos. Entonces, si Pablo y los efesios fueron predestinados, no eran hijos de Dios. Entonces, ¿de quién eran hijos? Hijos del diablo. Por eso estoy diciendo que los predestinados lo son de entre una raza ya caída. Desde Adán, todos los que nacemos en este mundo, nacemos siendo hijos de nuestros padres e hijos del diablo. Entonces, cuando Saulo iba a Damasco a perseguir cristianos, en ese momento, cuando iba en su caballo con sus amigos, él era un hijo del diablo. Y cuando cayó del caballo y vio a Cristo, en ese momento se convirtió en un hijo de Dios.
Aquí se ve claramente la predestinación. Saulo de Tarso no iba a buscar a Dios, no andaba en obediencia a Dios, sino todo lo contrario. Pero como Dios decidió salvarlo desde antes de la fundación del mundo, Saulo de Tarso tenía que ser salvo. Hay algunos que dicen que nosotros decidimos o ser hijos de Dios o ser hijos del diablo, pero los que dicen eso no entienden la Biblia. Le dijeron a una hermana mía que está en el hospital internada, una sobrina fue y le dijo: tía, acepte a Cristo en su corazón. Y dice ella: sí. Y ella llega muy contenta: ay, mi tía ya aceptó a Cristo en su corazón. Y luego yo fui a hablarle del Evangelio y me corrió de ahí. Gracias. Sí, pues ustedes le dicen a uno que se está muriendo: acepta a Cristo en tu corazón. Dice que sí, pero ni entienden eso. Además, eso no es bíblico. ¿Qué es eso de que acepta a Cristo en tu corazón? Esas son tonterías. No es que tú debas aceptar a Cristo, el asunto es que Cristo te acepte a ti. Ahí está la clave. La samaritana era una hija del diablo, pero Cristo cruzó la frontera maldita, llegó al pozo de Jacob y esperó a que llegara la samaritana. Ya sabía que iba a llegar, él todo lo sabía y la salvó. La samaritana iba a buscar agua, ella no andaba buscando a Dios, ella estaba bien contenta con su religión, pero Cristo fue a buscarla y la salvó, y siendo una hija del diablo la convirtió en una hija de Dios. Dios creó tanto a Jacob como a Esaú. ¿No pudo Dios haber salvado a los dos? Claro que pudo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no quiso. Ahora, ¿cometió Dios una injusticia al amar a uno y no a otro? Vean, Romanos 9. En el 13 está eso de que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero como Dios ya sabía que se iban a suscitar objeciones y controversias, inmediatamente las contesta en el 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dios es injusto porque amó a Jacob y no a Esaú. Dice: no, cálmense. Eso no puede ser. Dios no comete injusticias, en ninguna manera. Dios nunca hace nada indebido. Ahora, comparen lo que dice aquí con lo que dice en el 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, Dios quiso tener misericordia de Jacob, pero no de Esaú. ¿Está obligado Dios a tener misericordia de alguno? No. Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Y si quiso tener misericordia de Jacob, a su nombre la gloria. Yo dije que los predestinados para salvación lo son de entre una raza caída, no inocente, no neutral. Vean en Romanos 9, y dice el 21, o no tiene potestad el alfarero es Dios, el supremo alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro somos nosotros, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Jacob fue un vaso para honra y Esaú fue un vaso para deshonra. Ahora, ¿no tiene derecho Dios para hacer de la misma masa? ¿Pero qué quiere decir de la misma masa? De la misma masa pecadora, de la misma masa caída. Entonces, tan pecador era Jacob como Esaú. Los dos merecían ser aborrecidos, pero Dios quiso amar a uno y no al otro. ¿Cometió Dios una injusticia? No. Dios le dio misericordia a Jacob, pero no se la dio a Esaú. Pero es que Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Si Dios escogió a Saulo para ser salvo y no a sus amigos, ¿escogió a Saulo porque era mejor que sus amigos? No, era más malvado en un sentido. Era un hombre muy culto, pero ¿a poco lo escogió por ser culto?
escogió a Lidia. ¿Lidia era mejor que sus amigas? Todas estaban ahí en la oración. Diríamos que todas eran buenas mujeres, no estaban en un antro, no, estaban en un lugar de oración, pero no eran salvas, ninguna de ellas lo era. Pero Dios le dijo a Pablo, ¿sabes qué? Ve dónde están esas mujeres y vas a salvar a Lidia. Y eso es lo que pasó. Jacob y Esaú nacieron siendo pecadores y por lo tanto ambos merecían el infierno, ninguno merecía el amor de Dios. Pero vean, si los dos nacieron siendo pecadores, ¿ellos tenían la culpa de eso? ¿Tenían la culpa ellos de haber nacido? Ellos no pidieron nacer. Si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios es sabio, si Dios es amoroso, ¿por qué vivimos en un mundo donde existe el mal? Vimos no hace mucho, en este mundo existe el mal natural, el mal moral, el mal sobrenatural. No se puede negar, el mal está por todas partes. ¿El pecado se introdujo en este mundo en contra de la voluntad de Dios, acaso? Si el pecado se hubiera metido en este mundo sin que Dios lo hubiera permitido, entonces ya no sería soberano. Yo no sé qué pasó, es que ahí me falló, yo no quería, pero no sé por qué sucedió eso. El pecado se introdujo en el mundo porque Dios es soberano, o sea, porque Dios quiso. Ven, dijo un teólogo, el mal se introdujo en el mundo por el libre albedrío del hombre. Entonces vean, si el pecado se introdujo en el mundo por el libre albedrío del hombre, entonces el autor del pecado es el hombre, no Dios. Pero es así. El autor del pecado es el hombre, no Dios. O sea, los que creen en el libre albedrío tratan de defender a Dios con esa teoría. O sea, Dios no es culpable del pecado del hombre. Dios creó a Adán y a Eva con libre albedrío. El libre albedrío es una teoría filosófica, no es una teoría bíblica. El libre albedrío no es algo bíblico. El libre albedrío enseña que el hombre puede escoger el bien, puede escoger portarse bien si quiere. De ti depende ser salvo o de ti depende ser condenado. Lo que tú quieras, tú tienes voluntad, tú eres un agente libre. Si tú decides ser santo, de ti depende que lo decidas. Pero eso es falso. Eso es falso. Adán y Eva fueron creados con libre albedrío, pero el libre albedrío ya no existe. Ellos fueron los únicos que lo tuvieron. Ellos fueron creados perfectos. Nosotros no lo somos. Entonces, los que tienen esta teoría en su mente, los que creen en esta teoría, dicen, no fue Dios el que pecó, fue el hombre, Adán y Eva. Pero vean, si Dios creó a Adán puro y perfecto, ¿de dónde sacó la más mínima inclinación a pecar? ¿De dónde? Si Adán fue creado con la inclinación a pecar, entonces diríamos que si pecó, entonces Dios tiene la culpa y no él. Entonces, ¿Dios es el culpable del pecado de Adán? No, está claro que no. Si Adán fue creado sin el deseo de pecar, ¿de dónde sacó ese deseo? ¿De dónde? Adán y Eva fueron creados puros y santos. ¿Le vamos a echar la culpa al diablo entonces de que Adán y Eva pecaron? Vean, Adán y Eva pecaron, pero no fueron totalmente engañados. Porque si hubieran sido totalmente, absolutamente engañados, la culpa sería absolutamente de Satanás. Pero no es así. Por ejemplo, supongamos que un adulto agarra a un niño pequeñito, digamos de unos 2, 3 años, lo carga en sus brazos y tiene un comal caliente en la estufa. Y le dice a su niñito, hijo, pon tu dedo aquí en el comal. Pues el niño no sabe, pone el dedo, no, se quema. Ese niño fue totalmente engañado. O sea, estamos hablando de un niño que ni siquiera sabe lo que es el fuego, no sabe lo que es el comal.
Un niño de 2 años, digamos. Ese niño no tiene culpa de que sus dedos se le quemen, no, la culpa es de su papá. Pero la Biblia dice que Satanás engañó a Eva, no dice que haya engañado a Adán. Eso está en 2 de Corintios 11. ¿Quieren ver este texto? Segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vean, aquí está, la serpiente, Satanás, engañó a Eva. Entonces, ¿Satanás es culpable? ¿El papá es culpable de que el niño meta el dedo en el comal? Vean, sí, es cierto, Satanás engañó a Eva, pues aquí está, pero el engaño no fue absoluto. ¿Saben por qué no fue absoluto? Porque Eva ya sabía las consecuencias. Supongamos que una madre agarra a un niñito así de esa edad y le dice, mira hijo, este se llama comal, mira este comal está caliente, y le dice, mira, y le agarra su dedito y le hace así, y rápido se lo quita. Pues con una décima de segundo que puso el dedo en el comal, algo sintió el calor. Entonces el niño dice, no, yo ya no me acerco a los comales. Dios le dijo a Eva que si comió de aquel fruto, iba a sufrir las consecuencias. Entonces ella no fue engañada absolutamente. Se le quedó viendo el fruto, lo agarró, comió, pecó y luego le dio a Adán. Adán no fue engañado, la que fue engañada fue Eva. Y es por eso que las mujeres no deben predicar. Es por eso. Entonces, tanto Adán como Eva desafiaron el mandamiento expreso de Dios de que no debían comer el fruto. No deberían de haber metido el dedo en el comal, pero lo metieron. Después de que Eva comió el fruto, Adán sabía que Eva había hecho lo malo, porque la que comió primero fue ella, pero no le importó. Ella le dio después el fruto a él lo tomó y comió. Entonces se hizo cómplice del pecado de ella. Ambos sabían de las posibles consecuencias. Vean, Adán no era un niñito. Adán era más inteligente que nosotros. No estaba borracho, no estaba drogado. Adán no quiso obedecer lo que Dios había dicho. Entonces, ¿a quién le iban a echar la culpa? ¿A Satanás? Ahora, supongamos que toda la culpa fuera de Satanás. ¿De dónde surgió Satanás? Vean, Dios creó a Satanás como Luzbel. El nombre original de Satanás era Luzbel. O sea, él era un ángel santo, pero cayó de su santidad. En lugar de obedecer a Dios, prefirió desobedecer. Pero ven, ¿pero por qué? Porque Dios creó a Luzbel con la capacidad de desobedecer. Y él decidió desobedecer. Es lo mismo exactamente que pasó con Adán. Dios creó a Adán con la capacidad de desobedecer y él prefirió desobedecer. Ahora, ¿Dios cometió un error en darle a Adán la capacidad de obedecer o la capacidad de desobedecer? Vean, Adán cayó, es cierto, pero antes que Adán, Luzbel fue el que cayó. ¿Por qué fue que Adán prefirió desobedecer? Vean, para que una persona tenga un deseo de cometer un pecado, o más bien, para que una persona pueda cometer un pecado, primero debe tener el deseo de cometerlo. O sea, si tú caes en pecado, es porque dentro de ti tenías el deseo. Nadie lo puso ahí, Dios lo puso. La Biblia enseña claramente que las malas acciones fluyen de los malos deseos. Los malos deseos son lo mismo que concupiscencias. De dentro del corazón salen los robos, las mentiras, los adulterios, etc. El problema está dentro. O sea, si Satanás viene y te tienta,
Él no es culpable, la culpa está dentro de ti, el problema está dentro, no le eches la culpa al diablo. Pero vean, pero si dentro de Adán y de Eva había un deseo pecaminoso, ¿quién lo puso ahí? La misma presencia de un deseo pecaminoso ya es pecado. Pecamos porque somos pecadores. Nacimos siendo pecadores. En pecado me concibió mi madre, dice David. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, o sea, nacemos con la inclinación a pecar. Pecamos porque formamos parte de una raza caída. Pero Adán y Eva no formaban parte de una raza caída. Nosotros pecamos porque tenemos ombligo, porque nuestros padres eran pecadores, pero Adán y Eva no tuvieron ombligo. Cristo es el único que tuvo ombligo que no pecó. A Cristo le cortaron también el cordón umbilical, ¿sí? Pero Adán y Eva no tuvieron cordón umbilical. Adán y Eva no tuvieron padres que le dieran mal ejemplo. Entonces, ¿por qué prefirieron pecar? Dios los creó con libre albedrío y usaron el libre albedrío para hacer lo malo, para desobedecer. O sea, Adán y Eva hubieran podido obedecer si hubieran querido, pero no quisieron. Ese es el problema. Hoy ya nadie nace con el libre albedrío, nadie. Y eso podemos comprobarlo fácilmente. Si el libre albedrío existiera, todos ustedes serían convertidos. Y yo me temo que la mayoría de los que están aquí no son convertidos. La mayoría. Si el libre albedrío existiera, ustedes ya hubieran dicho, pues me arrepiento mañana a las 8 de la noche en punto, ya dejé el pecado y ya, a ver, hazlo. Muchos dicen, no, pues es que a lo mejor cuando esté más viejo me arrepiento de mis pecados. Cuando estés más viejo te va a gustar más el pecado que ahora, ni creas que te vas a arrepentir cuando llegues a viejo. Adán y Eva escogieron pecar, pero Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado de Adán ni del pecado de nadie. La Biblia nos enseña claramente que Dios es santo, que Dios es justo. Dios odia el pecado. Déjenme decirles lo que dice el primer párrafo del capítulo 3 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que se llama del decreto de Dios. Dice, Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que acontece. Vean, Dios ordenó todo lo que acontece. Entonces, ¿Dios ordenó a Adán y Eva que pecaran? No, porque vean cómo dice después. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni comparte con los pecadores la responsabilidad del mismo, ni hace violencia a la voluntad de sus criaturas. O sea, tú pecas, pero Dios no te obliga a pecar. Adán pecó, pero Dios no lo obligó a que pecara. Esa fue su culpa. No fue culpa ni del diablo ni de Dios, fue culpa de Adán. Nosotros somos los pecadores y somos los únicos responsables. Y somos los únicos que sufrimos las consecuencias, porque si pecamos, el diablo no sufre las consecuencias, ni Dios tampoco, nada más nosotros. Dios permitió que el pecado entrara en el mundo, pero no fue algo impuesto. Vean, si Dios no hubiera permitido eso, que el pecado entrara, no hubiera entrado en el mundo. Y permitió que entrara el pecado en el mundo porque Él es soberano. Vean, el diablo no es soberano, Adán no es soberano, el único soberano es Dios. Entonces, vean, Dios permitió o Dios preordenó que el pecado entrara en el mundo, pero podemos creer, hermanos, que esa fue una buena decisión. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Ahora, si Dios permitió que el pecado entrara en el mundo, eso no quiere decir que el pecado sea algo bueno. Vio Dios que creó los planetas y los vio, dice, los vio como algo bueno, pero cuando el pecado entró, eso sí no lo vio como bueno. Dios permite el mal. Es bueno que lo permita porque Dios es bueno, pero el mal sigue siendo mal. Dios es santo, Dios es bueno,
los pecadores somos nosotros. Y vean, lo ilustro también de esta manera. Nosotros trajimos a nuestros hijos al mundo, humanamente hablando. Supongamos que yo tengo un hijo que rompe el vidrio de la ventana del vecino. Entonces yo digo, si mi hijo nació así de travieso y rompió el vidrio de la ventana, entonces la culpa es mía, porque yo traje el niño, mi hijo, al mundo. Entonces yo me voy a dar unas nalgadas yo solo. Entonces mi hijo no es responsable, él rompió el vidrio, él tiene que responder de eso. Tiene que pagarlo de sus domingos, a ver cómo le hace, pero tiene que pagar el vidrio. Si Dios ya sabía que pecaríamos, entonces ¿por qué nos creó? Dicen algunos, si Dios pudo impedir que el pecado entrara en el mundo, pero no lo hizo, entonces no es bueno. O no es todopoderoso, porque quiso impedirlo, pero no pudo. Pero si Dios permitió que pecáramos, ¿es malo por eso? Cometió un error. Supongamos que ustedes tienen un hijo de unos 10 años y les dice, papá, ¿me das permiso de salir a la calle a jugar con mis amigos a la pelota? Y ustedes dicen, no, pero si dejo salir a mi hijo a la calle, existe el riesgo de que haga una travesura. Entonces mejor, para que no haga ninguna travesura, mejor no lo dejo salir. Entonces lo mejor sería que tuviéramos a nuestros hijos amarrados en la casa. Eso sería lo mejor. Bien, Dios permitió, la entrada del pecado en el mundo, pero acuérdense ustedes que de inmediato Dios estableció una forma a través de la cual podríamos redimirnos, o podría Él redimirnos. O sea, inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios le dijo a Adán y Eva que iba a mandar al Mesías. Desde Génesis hasta Malaquías está el desarrollo de toda la historia del pueblo judío, de cómo el Mesías iba a venir al mundo a deshacer las obras del diablo. Cristo, el Mesías, vendría a ser lo que Adán no quiso hacer, ni tampoco Satanás. Satanás no quiso obedecer, ni tampoco Adán. ¿A qué vino Cristo? A obedecer. Vean cómo desde un principio Dios estableció que su amor y su misericordia y su bondad se manifestaran. Dios predestinó a Jacob para que fuera salvo. Y así muchas personas a través de la historia han sido predestinadas. Porque Dios es bueno. Pero vean, si Dios no fuera bueno, no hubiera predestinado a nadie. Todos terminaríamos o hubiéramos terminado en el infierno. Dios amó a Jacob y no a Esaú, pero Dios no estaba obligado a salvar a ninguno de los dos. Ahora, el hombre por naturaleza, dice el apóstol Pablo, odia a Dios. El hombre por naturaleza aborrece a Dios. Háblenle ustedes a cualquier persona en la calle de Dios, inmediatamente se molestan. No quieren saber de Dios. Cítenles un texto de la Biblia. No me hables de lo que dices el libro. No quieren saber, odian a Dios. ¿Está obligado Dios a salvar a esas personas? ¿No quieren saber de Dios? ¿Me aborreces? Órale pues, tú vas a sufrir las consecuencias. ¿No quieres obedecerme? Es tu problema. ¿A quién le debe Dios amor? Vean, Dios no le debe amor a nadie. Dios no le debe misericordia a nadie. ¿Saben qué es lo que Dios nos debe? La justicia. Eso es lo que Dios nos debe. Si nos pagara a todos lo que merecemos, todos terminaríamos en el infierno. Está escrito que Dios les pagará a cada uno según sus obras. Dios no va a cometer ninguna injusticia el día del juicio. Dios le va a dar a cada quien lo que merece. Dios no le debe la misericordia a nadie. Y les cito una ilustración que les he hecho ya en otras ocasiones. Si yo veo a dos limosneros y a uno le doy una limosna y al otro no, ese limosnero al que no le doy una limosna, ¿me va a echar pleito?
Oye, ¿por qué le diste limosna y a mí no? Tienes que darme a mí también. Estás mal. No estoy obligado a darle a nadie. Dios nos ve a todos como limosneros. La misericordia se le da a los limosneros. ¿Sí? Damos una limosna porque tenemos misericordia del limosnero. Y los orgullosos chocan con esto. Los soberbios dicen, yo limosnero, no. Yo quiero ganar mi salvación. Yo debo hacer esfuerzos. Voy a hacer méritos para merecer, para ganar mi salvación. Tú nunca la vas a merecer. No hay nadie que merezca la vida eterna. Los arminianos creen que la salvación depende del hombre. ¿Quiénes son los arminianos? Los que creen que nos salvamos por nuestras obras. Creen que la salvación depende de nosotros. Dicen, Dios votó a tu favor, el diablo votó en contra tuya. Entonces hay un empate técnico. Uno votó a tu favor y otro en contra tuya. Tu voto es el que decide. De ti depende que seas salvo. No, tan locos. ¿Creen ustedes que Dios ha dejado este crucial asunto en las manos de hombres falibles y pecadores como nosotros? Si la salvación dependiera de los hombres, nadie sería salvo. La salvación del principio hasta el fin depende de Dios. Ahora, si de ti depende creer en Cristo, porque no lo has hecho, como yo te decía hace rato, si de ti depende vivir una vida santa, ¿por qué no la vives? Vívela. Si tú crees que tienes libre albedrío y puedes vivirla, pues órale. Algunos de los que estamos aquí hemos creído en Cristo, algunos no. Ahora, si algunos hemos creído, ¿es porque somos más listos, más inteligentes que los que no han creído? No. ¿De dónde sacamos eso? Si nosotros hemos creído en Cristo, es que nuestra voluntad es más poderosa que la de aquellos que no han creído. Es que yo decidí creer y yo ya me gané el cielo porque de mí dependía creer y usé mi albedrío para hacerlo. Eso no es así. Dios pudo salvar a Esaú, Dios pudo salvar a Faraón, Dios pudo salvar a Judas Iscariote, Dios puede salvar a todo el mundo si Él quisiera, pero no quiso. Ahora, Dios quiso salvar a Jacob, pero Dios hizo todo lo posible para humillarlo, para que reconociera su pecado. Y todos los que llegan a ser salvos porque Dios los humilla, a través de una aflicción, a través de la pobreza, a través del divorcio, a través de un accidente, a través de la muerte de un ser querido. Dios los humilla y es entonces cuando empiezan a buscar a Dios. Dios hizo todo lo posible para salvar a Pablo. ¿Qué hizo Pablo para ser salvo? Pablo se cayó de su caballo no porque haya querido caerse. Dios lo tumbó. Si Dios quiere salvarte a ti, te bajará de tu caballo. Dicen los arminianos que si Dios usa su poder para salvar a un pecador, entonces eso viola la voluntad humana, viola la libertad humana. Y dicen que eso es malo. Dicen, no, Dios tiene que respetar nuestra voluntad, tiene que respetar nuestro albedrío. Dios no puede obligarnos a ser salvos. Entonces ellos piensan que si Dios fuerza a un pecador para arrepentirse, entonces Dios es injusto. ¿Será cierto eso? Vean, ahorita hay muchos que están en el infierno, ya están sufriendo. No piensen ustedes que el infierno empezará a existir en un tiempo futuro, no. El infierno ya está en operación ahorita. Pues esos que están en el infierno, que escucharon el Evangelio, saben qué han de pensar. Señor, ¿por qué no me obligaste? ¿Por qué no me obligaste a creer? ¿Por qué no me agarraste del cuello y me obligaste a leer la Biblia y a creer en ella? Yo tenía mi voluntad. ¿Por qué tu voluntad, si era más grande que la mía, por qué no me la impusiste para que yo creyera? Cuando una persona es salva, Dios obra en ella fe y el arrepentimiento. Produce tanto la fe como el arrepentimiento. Dios comete un error al producir la fe en nosotros, el arrepentimiento. Dios nos hizo creer en Cristo a personas que no queríamos creer en Cristo en un principio.
Dios nos hizo arrepentirnos a personas que no queríamos arrepentirnos en un principio. Nos hizo obedecer a personas desobedientes. La voluntad de Dios fue más grande que la nuestra. Qué bueno que lo haya hecho. La voluntad de Él es la soberana, no la nuestra. Dios no nos pide permiso para hacer con nosotros lo que le place, sino que lo hace. No pedimos nacer, pero nacimos. Nosotros no escogimos a nuestros padres. No escogimos nacer pobres. Bueno, los que nacimos pobres, porque yo sé que aquí hay algunos ricos. Dios pudo hacer que yo me apellidara Slim, pero me apellido Luna. Dios lo escogió todo. No, nosotros no escogimos nada. Nacimos siendo pecadores. No escogimos eso. No escogimos nacer con una naturaleza caída. Ahora, si Dios hizo esto, todo esto, que afecta a nuestro destino eterno, ¿qué tiene de malo que Él decida darnos el arrepentimiento y la fe? Si lo hace, es por su misericordia. Vean, a todos los que son salvos, Dios les conduce a desear la salvación. Vean lo que estoy diciendo. A todos los que llegan a ser salvos, Dios los conduce a desear la salvación, porque si tú no la deseas, Dios no te la da. Ahora, es posible que alguno de ustedes, hace un año, digamos, 2, no quisiera ser salvo, pero a lo mejor ahora sí. Si tú ahora deseas ser salvo, y hace 2 años no lo deseabas, si tú ahora deseas la salvación, es que Dios puso ese deseo en ti. Y eso quiere decir que Dios te está salvando, Dios te va a salvar. Una persona que desea de todo corazón la salvación, Dios se la da. Pero no la desearían si no Dios hubiera obrado en su corazón. Dios podría poner en todos el deseo de ser salvos, pero no lo hace. Pero eso no es injusticia. Yo supongo que aquí hay alguien que no valora la salvación, que no valora lo que conocemos como la vida eterna. ¿Por qué Dios te habría de dar lo que tú no valoras, lo que tú no aprecias? Supongamos que ustedes tienen un hijito de unos 8 años, 10 años, que no le gustan las verduras. Hay muchos niños así. Díganle ustedes a ese niñito: oye, hijo, yo sé que a ti no te gustan las verduras, pero yo tengo un secreto para que te gusten. Mira, yo tengo un amigo que es médico, que te puede hacer una cirugía y te puede sacar el corazón, te va a quitar el corazón que odia las verduras y te va a poner un corazón para que ame las verduras. ¿Quieres tú ser operado? No, yo no amo las verduras y nunca las amaré, no quiero verduras. Una persona que no quiere leer la Biblia, ¿Dios la obligará a que la lea? Si tú estás viendo la televisión 2-3 horas, ahí tienes la Biblia abandonada, no quieres leerla, ¿Dios te va a obligar a que la leas? Pues no, ¿por qué habría de hacerlo? ¿No te gusta? ¿No quieres orar? ¿Te va a obligar Dios a que lo hagas? Si tú no quieres ser salvo, Dios no te va a dar la salvación. Dios le da la salvación a los que la quieren, a los que la buscan, a los que la anhelan, a los que la valoran. Cristo es lo más valioso del universo. ¿No lo ves como precioso? ¿Por qué te va a dar a Cristo? Si te pasas las horas viendo la televisión, pues te vas a contratar un programa de Sky que tiene quién sabe cuántos canales de deportes. Órale, ¿quieres deportes? Hasta que te salgan por las narices los deportes. Entonces lo que quieres. Si tú no quieres la salvación, Dios no te va a obligar a que la tengas. Otra cosa, a Dios le agrada salvar a unos, pero no a otros. Vean Lucas 10.
Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Cuáles cosas? Está hablando de la salvación. ¿Y quiénes son estos sabios y entendidos? Los fariseos, que creían ser sabios y entendidos. Dice: te doy gracias porque escondiste la salvación de los fariseos y las has revelado a los niños. ¿Quiénes son los niños? Los borrachos y las prostitutas que andaban tras de él buscando la salvación. ¿Cómo es posible que Cristo mejor salvó a gente de lo peor que a los fariseos que creían ser santos? ¡Wow! Y vean, a Dios le gusta eso porque dice que Cristo se regocijó. ¡Qué bueno que Dios salva a los pecadores, a los peores pecadores! ¿Crees ser bueno? La salvación es para ti. La salvación es para los que creen ser malos. Si tú crees ser bueno, pues ¿cómo te va a salvar Dios? Si Dios no te revela que tú eres pecador, de los pies a la cabeza, si Dios no te muestra claramente que que lo has ofendido y que estás en peligro, ¿cómo vas a caer de rodillas pidiendo misericordia? Si a Dios le agrada salvar a unos y no a otros, eso no es injusticia, porque Dios no está obligado a salvar a nadie. Supongamos que yo tengo 2 pequeños hijos, y a uno le doy dinero para gastar y al otro no. Estoy haciendo mal. Si los 2 son mis hijos, a los 2 debería de darles dinero para gastar. Pero los predestinados no éramos hijos. Ese es el asunto. Si todos fuéramos hijos de Dios, pues, tiene que darme la salvación, pues soy su hijo. No, el asunto es que tú eres un hijo del diablo. Dios no está obligado a darle la salvación a los hijos del diablo. Pero si tú te arrepientes, Él tendrá misericordia de ti. Si Dios salva a algunos, Dios no está obligado a salvar a todos. Vean cómo dice en Romanos 9. Romanos 9:13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, vean, aquí está contestando el argumento: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo quiera, del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vean, este versículo 16 es tremendo. Dice: no depende del que quiere. ¿No depende de qué? La salvación. La salvación no depende del que la quiere. No, la salvación depende de la misericordia de Dios. O sea, vean, una persona puede querer ser salva toda su vida sin serlo. Wow. Una persona puede ser puntual a los cultos, limpiar el piso y dar su ofrenda y leer la Biblia y nunca ser salvo. Ahora, si haciendo esto no garantiza que vayas a ser salvo, imagínate si no lo haces. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una persona puede decir: Señor, ¿qué no estás viendo que me estoy esforzando? ¿No estás viendo que leo 2 horas diarias? ¿No estás viendo que yo escucho predicaciones entre semana? ¿No estás viendo que yo evangelizo? Entonces, porque evangelizas y oyes, entonces merece la salvación. Nada que nosotros hagamos merece la salvación, nada. La salvación es gratis. No podemos exigirle a Dios nada. Pero vean una cosa, dice aquí que Dios tiene misericordia de quien quiere. ¿Sí? Dice el versículo 15, tendré misericordia del que yo quiera. Ahora vean, si Dios tiene misericordia, eso debiera de servirnos de ánimo a todos. Porque si ha tenido misericordia de algunos, ¿por qué de ti no? Si ha tenido misericordia de este servidor que fue un blasfemo, ¿por qué no de ti? Si ha tenido misericordia de aquel que fue un borracho, de aquel otro que fue un drogadicto, ¿por qué no de ti? Nadie merece la misericordia. Pero imagínense que uno dijera:
No, pero si aquel borracho, si aquel drogadicto fue salvo, con más razón tengo que hacerlo yo. No, olvídate, no. No es porque tú seas bueno. Pero la misericordia deja la puerta abierta, porque así como Dios es un Dios de ira y un Dios de justicia, también es un Dios de misericordia. Todos somos culpables, todos somos pecadores. Los predestinados, ¿qué es lo que reciben? Misericordia. Los no predestinados, ¿qué es lo que reciben? Justicia. Los que no son predestinados, ¿qué reciben? Justicia. Nadie recibe injusticia, nadie. Los que ya están ahorita en el cielo, porque ahorita ya hay muchos que están en el cielo porque Dios tuvo misericordia de ellos. Y los que ya están en el infierno ahorita, están en el infierno porque están recibiendo su merecido. Los que están en el infierno, Dios les da lo que quieren y lo que merecen. ¿No quieres ser salvo? Pues no, Dios no te da la salvación, porque te la va a dar a fuerza. ¿No quieres misericordia? Porque te la había de dar Dios. ¿Quieres seguir pecando? Pues peca. Además, otra cosa, dice el autor de Hebreos que Esaú, a quien Dios aborreció, era un profano. ¿Quieren verlo? Eso está en Hebreos 12. Hebreos 12, 15. Mirad bien, esta frasecita quiere decir, fíjense bien, tengan mucho cuidado. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Saben qué quiere decir la palabra profano? Aquí dice que Esaú era un profano. La palabra profano es lo contrario de sagrado. ¿Y cómo demostramos que Esaú era un profano? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Quiere decir que Esaú amó más su estómago, amó más las cosas de este mundo, amó más el presente que las cosas de Dios. Esos son los profanos. A Esaú le importó más su estómago que las cosas espirituales. Si ustedes quieren ser salvos y leen la Biblia nada más los domingos cuando vienen aquí, entre semana la tienen ahí abandonada. Si no oran, ¿cómo es que quieren ser salvos? Para que sean salvos, pues está en chino. Si ustedes no quieren ser salvos, Dios no los va a salvar a fuerza. Hay muchos que se enojan cuando oyen hablar de este tema, cuando oyen hablar de la elección, de la predestinación. Vean, las personas que se enojan ante estos temas, simplemente con enojarse, demuestran que no son predestinados. ¡Wow! Son personas que creen que Dios comete errores. No, pero ¿cómo voy a creer que Dios haga eso? Entonces, ¿Dios va a hacer lo que tú quieras? Si tú quieres ser salvo, Dios te ofrece la salvación gratis, pues agárrala. No te la está vendiendo, te la está regalando. Pero si no la quieres y otros la agarran y son salvos, ¿por qué te enojas? Si tú quieres ser salvo, pídele a Dios la salvación. Pero si no la quieres, ¿cómo se la vas a pedir? Nosotros te hemos invitado muchas veces a venir a Cristo. ¿Lo has hecho? Los hemos invitado a que se arrepientan de sus pecados. ¿Lo han hecho? Si ustedes no quieren entrar por la puerta de la salvación, no se enojen si otros entran. Si ustedes no han entrado por la puerta de la salvación, ¿quieren ustedes que Dios se les aparezca y que los empuje a fuerza, que los meta a fuerza? No. Si ustedes no quieren ser salvos, no van a hacerlo. Pero déjenme decirles una cosa. Aunque ustedes hayan rechazado la salvación, aunque ustedes hayan rechazado a Cristo muchas veces antes, aún la puerta de la misericordia está abierta. Todavía hay tiempo. Mientras hay vida y esperanza, Dios puede perdonarlos todavía. Esta doctrina de la soberanía de Dios
esta doctrina de la predestinación son doctrinas tremendas. Dios es un Dios tremendo, pero Dios es un Dios maravilloso, es un Dios increíble, es un Dios bueno, es un Dios que se olvidará de todos tus pecados, no importa que hayas cometido millones, te los perdonará todos si vienes a Él. Hazlo, pero hazlo. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos por los que están aquí que no son salvos. Oh Padre, sálvalos hoy mismo y no esperes para mañana, que ellos no esperen para mañana. Dios, dales un corazón de carne el día de hoy para que se arrepientan y crean, y tu nombre recibirá toda la gloria. Por Cristo te lo pedimos, amén.